Y hoy vamos con un capítulo que sin duda les va a sorprender. Efectivamente, sí. La primera guerra civil entre vascos, la primera que conste, que fue la guerra entre oñacinos y gamboínos. La gracia, en fin, mala gracia de la historia es que duró casi 3 siglos esa guerra. ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a ver qué es lo que nos cuenta José Javier sobre esta antiquísima guerra civil. Nada menos que 300 años, desde el siglo XII hasta el siglo XV. Reyertas completamente bárbaras entre estos linajes de señores rurales cubrieron de muerte las vascongadas. Y solo cuando las villas pidieron socorro, las villas vascas, a los reyes católicos, fue posible acabar con aquel baño de sangre. Recuerden los nombres: oñacinos y gamboínos. Ahora, ¿cómo empezó todo? Pues esto es lo más complicado de saber. Es decir, ¿qué llevó a los señores rurales vascos de la Edad Media a guerrear entre sí durante 3 siglos? La leyenda dice que la guerra arrancó de una discusión en la iglesia alavesa de Ulibarri. Fue la disputa sobre cómo llevar los cirios en una procesión. Unos decían que debían llevarse por encima de los hombros, en su dialecto Gamboa, y de ahí lo de gamboínos. Otros que a la altura de las manos, por lo bajo, oñaz, y de ahí lo de oñacinos. Como protagonistas de la discusión, 2 familias alavesas: los Mendoza, cabeza del partido oñacino, y los Guevara, que lideran el gamboíno. Las otras familias notables, los Salazar, Ayala, Velasco, entran también en la disputa, y la conciliación será imposible. Qué bien te sale la espatadanza, Cristina. Bueno, así entre chistos... Es que estamos aquí ejecutando los bailes estos de honor por el estudio. A ti también se te da bien, ¿eh? El aurrescu se te da muy bien. He tenido siempre una flexión de inglés extraordinaria. Así, entre chistos y chalapartas, vamos a contar la historia. Hombre, esto de la pelea por razones litúrgicas en la iglesia alavesa es una versión, ojo, es una versión que se da por válida. Hay otras. Otros dicen que el conflicto empezó por enemistades entre familias vizcaínas, otros lo pasan a los valles de Guipúzcoa, unos dicen que la guerra reflejaba el arraigo de cada grupo en su señorío histórico, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, otros que era una pugna entre partidarios de Navarra y partidarios de Castilla. Bueno, cualquier cosa es posible. Otros dicen que era por la transformación de la propiedad en la Edad Media, que dio lugar a la aparición de poderosos clanes de propietarios. Seguramente todo es verdad al mismo tiempo. Hay que recordar que en otras partes de Europa, en Escocia por ejemplo, hubo feroces luchas entre clanes que se prolongaron durante siglos también. Lo único que sabemos a ciencia cierta es esto: en algún momento entre los siglos XII y XIII, los señores rurales de distintos linajes vascos comienzan a guerrear entre sí y a saquear bárbaramente el territorio del enemigo. Y pronto el conflicto se extiende por todos los valles. Los protagonistas de esta guerra son los grandes señores, los llamados jaunchos rurales, los parientes mayores, porque eran los primogénitos y por tanto los herederos de cada linaje. Los jaunchos se hacen fuertes en sus casas torre y desde allí imponen su ley. Cada agresión responde a un agravio previo y a su vez genera matanzas nuevas. Y así se van liando las cosas y es imposible pararlas. Uno de los últimos jaunchos, el guerrero e historiador Lope Gómez de Salazar, lo describía así de esta manera. La causa de las guerras entre los linajes fue sobre envidia y sobre quién valía más, como fue antiguamente por todo el universo mundo. En el año del Señor de 1275 hubo guerra entre Ochoa de Butrón e Íñigo Ortiz de Ibargüen, su primo, la cual se comenzaran en vida de sus padres, que eran hermanos, sobre cuál valía más en la tierra. Mataron los de Alcedo a Martín Vidal, sobrino de Martín Sánchez de Palacio, en la puente de Sopuerta, e porque Ochoa de Salazar tenía cargo de Martín Sánchez de Palacio, e non les ayudaba como quisieran, fueron a los de Velasco. Mucha gente en los pueblos de España conoce este tipo de reyertas que se van extendiendo de generación en generación, ¿no? Porque tuvo un tío abuelo, mató a no sé quién. Y así los Velasco, los Salazar, los Butrón, los Ayala, etcétera, se enzarzan en querellas sin fin. Se guerreaba por cualquier cosa, por controlar cruces de caminos, pasos de montaña, los accesos a los valles y también, por supuesto, por cuestiones de honor.
Fíjense, Vizcaya es castellana desde 1155, Guipúzcoa desde 1200, estamos hablando de los siglos XII y XIII. En todos los territorios vascos nacen señoríos que representan al poder regio, pero el poder del rey es limitado. Por un lado, las villas poseen sus fueros propios, por otro, los señores rurales son la ley en sus tierras y además influyen en las juntas de las villas. Y esta es la razón de que fuera tan difícil aplicar la ley. ¿Por qué? Pues porque los privilegios de unos y de otros hacían imposible aplicar una ley exterior a los propios fueros de cada cual. Claro, además, hay que tener en cuenta una cosa, estos jaúchos que se peleaban tan bárbaramente, muchas veces iban a prestar servicios extraordinarios a la corona en el campo militar. Estos parientes mayores de estos jaúchos, eran grandes señores cuya voluntad de poder se ceñía al territorio que ellos consideraban suyo, en el más típico estilo feudal, y todas sus batallas se concentran en ese campo. Y claro, para la corona era un asunto muy delicado políticamente, porque si se inmiscuía podía violar su propia ley, la propia ley de la corona.